Muy buenas a todos. Una de las claves del éxito de la gestión de una finca, más allá de escuchar a la gente que lleva más tiempo aquí, lo importante es centrarse en los datos que te dan y que tú puedes obtener, pero sobre todo también cuando llegas a una finca de nueva, los datos que te dan y a pasarlos por un filtro objetivo. Normalmente cuando llegas a una finca te empiezan a decir, pues esta parte es buena, esta parte es mala, la finca es que es muy mala, la finca es que es muy buena, es que llueve mucho, es que llueve muy poco. Entonces eso lo tenemos que pasar por un filtro realista y objetivo para que nosotros podamos realmente sacar conclusiones. En este vídeo te quiero enseñar una finca que yo cogí hace un año y que decían que la finca era muy mala, sin embargo tenía una zona muy buena. ¿Qué sentido tenía esto? Pues analizamos el sentido y ahora te lo explico en este vídeo. Mira, estamos en una finca de olivar picual, una finca grande de unos 200 hectáreas, 220 más bien, suelo arcilloso de la campiña de mi pueblo, de Bujalance, de Córdoba. Esta finca está dividida pues, en olivos de un pie, olivos más chiquitos y olivos más viejos, ¿vale? Cuando yo llego aquí, llego porque las producciones medias de la finca no alcanzan ni los 3.000 kilos por hectárea. Sin embargo, nosotros en fincas cercanas pues estamos en producciones muy superiores y además que esos 3.000 kilos por hectárea andaban con rendimientos muy bajos. Entramos aquí a analizar un poco la situación de forma previa, porque lógicamente aquí había su estructura empresarial y su organización. Y de la producción, de los datos de producción, observo varias cosas. Estos olivos pequeños tienen como 7 años más o menos, y 7-8 años, creo que este año es el casi 8. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos olivos, desde que empiezan su estado productivo, producen en cantidades superiores a los 3.000 kilos por hectárea. De hecho, siendo pequeños ya producen más que esa parte grande. Fijaros qué tamaño de olivo, y ahí ya le hemos metido una poda que hemos dejado los olivos a la mitad. Estos olivos aquí, para que os hagáis una idea, yo no podía pasar con mi coche por medio. Pasar tratando era una odisea, y ya coger la aceituna con paraguas era una odisea superior, ¿no? Entonces, si nosotros opinamos estos olivos y aquí conseguimos 4.000 kilos por hectárea con rendimientos del 22 y del 23 en el mes de noviembre, y si nosotros nos vamos aquí, conseguimos menos de 4.000 kilos por hectárea con rendimientos del 13 o del 14. Respuesta que tenía la gente aquí: no, es que este suelo son muy fuertes, que esta finca es muy mala y que esto no es sitio de olivo y aquí no se puede sacar cosechas. Nos vamos a los vecinos, el año que yo llego, el año pasado, y los vecinos tienen buena cosecha y buen estado de olivar. Sin embargo, llegas aquí y la finca está muy mal hecha. Yo me planteo una cosa: ¿cómo puede ser que un olivar en la misma zona, divididos por un camino, misma tierra, misma orientación, misma inclinación, mismo todo, cómo puede ser que ahí obtengo la mitad de cantidad de aceite por hectárea que aquí? ¿Es porque esa zona es mala y esta zona es buena? ¿La realidad cuál fue? La realidad es que no. Esta zona, lógicamente, contamos con que los olivos son jóvenes. Al ser olivo joven, la cantidad de madera que tiene es menor, la relación a madera es mejor, y al final producen siempre mejor que un olivo con acumulaciones de madera. Pero eso no significa que aquí pueda tener un 23 de rendimiento y ahí un 12. Eso no tiene sentido. Entonces analizamos qué es lo que se estaba haciendo en esta finca. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Pues aquí la hierba empezaba a quitarse en mayo-junio. Entonces los olivos tenían un herbazal imponente prácticamente hasta el inicio de verano o más. Con lo cual eso hace una cosa: eso lo que hace es restar la productividad, restar vigor de la planta, y el abono químico que se le echaba a esta finca en el suelo, porque por foliar creo que se le daba 1 o 2 tratamientos, el abono químico que se le echaba al suelo pues prácticamente era dinero tirado y se lo comía la hierba. Luego, siguiente cosa que ocurría: si nosotros medíamos el volumen por hectárea, esta finca o esta parte de la finca está preparada para unos 4.000, 4.500 kilos por hectárea, porque los olivos no están más grandes, pues porque no tienen edad para estar más grandes, no ha dado tiempo a que crezcan más. Este año pues yo creo que andará en torno a los 6.000 kilos por hectárea más o menos, ¿vale? Fijaros cómo están. Y luego esa zona estaba preparada para unos 10.000 kilos por hectárea, es decir, el volumen de copa por hectárea era inmenso. Ya os digo que no podíamos pasar ni con los tractores, y tenemos un Deus chiquito, ni yo podía pasar con el coche sin rozar todo el coche por el olivo. Además, volúmenes de madera gigantescos, como os pondré ahora en el vídeo, olivos que se ponían amarillos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le dije yo al dueño? Digo, mira, yo la finca no la veo mala, la veo, no será la finca la mejor del mundo, pero tampoco la veo mala. Esta tierra es igual que la que yo tengo en muchas fincas de aquí de esta zona.
Y al final lo que yo estoy viendo aquí es que hay un problema, por un lado, de poda y por otro lado, de manejo de la cubierta vegetal. Parecía que estaba loco con lo que estaba diciendo, que cómo iba a ser, que si todo el mundo decía que esto era muy malo, será porque era muy malo. Pues bueno, un año más tarde, los olivos chicos están cargadísimos hasta arriba. De hecho, para la fecha en la que estamos, que es 17 de junio del año 2025, ya le pesan las ramas, y veis como ya tienen las ramas mirando para abajo, ¿veis? Aquí esto es tan ecológico, lo quiero recordar. Cuando yo lo cogí estaba en convencional, y nada más yo entrar lo pasé a ecológico y le metemos con Kirde hasta básicamente el tronco con el aro intercepa. Y si nos vamos a los olivos que se supone que eran tan malos, vemos que tiene unos crecimientos vegetativos buenísimos. Fijaros todo el palilleo que tenían. Crecimiento vegetativo buenísimo, ahí lo veis. Y una cosecha muy buena también. De hecho, la aceituna este año la tiene más gorda que cuando la cogimos el año pasado. A pesar de que el año pasado cayeron 50 litros más que este año. Y la mala suerte que hemos tenido, la mala pata, es que no hemos podido darle nada más que 2 tratamientos a los olivos. Si le hubiésemos dado los 4 que teníamos previstos, otro gallo hubiese cantado, así que estarían todavía mucho mejor. Aún así, lo veo bastante bueno. Mirad todo el palilleo que tenían viejo. Y lo que hicimos aquí, como he dicho en otro vídeo, ha sido quitar la cubierta vegetal a tiempo. Le hemos dado, creo que son 3 pases de arado este año, con lo que ha llovido. Y una de las cosas fundamentales que le hemos hecho ha sido la poda. Le hemos reducido el volumen de copa a la mitad. Lo que haremos en las próximas semanas, cuando el olivo deje ya de crecer, que fijaros qué tallo tiene, cuando el olivo deje ya de crecer, le vamos a hacer una medición con el dron para sacar el volumen de copa y ver tras la primavera en qué volumen de copa se nos ha quedado el olivo. Aquí le hicimos un rebaje de la rama baja, ¿veis? Le quitamos la rama baja y ahora elegiremos estas paretas más de la cruz o alguna más alta, ya veremos cuál es la que se nos queda, para constituir una nueva cruz ahí. Y nada, esto es una reflexión simplemente para cuando os enfrentéis a la situación de una finca, que entendáis que no la opinión de todo el mundo es la correcta, que muchas veces hay matices y que en esos matices está la clave del éxito. Y al final, como siempre os digo, hay 3 valores fundamentales o 3 puntos fundamentales en los que trabajar. 1, quitar bien la cubierta vegetal. 2, una buena poda. Y 3, los tratamientos foliares, tanto de nutrición como fitosanitarios. Si además de eso se acompaña con una buena primavera, con no tener daños en la recolección y con materia orgánica que le queráis aportar al suelo, mejor que mejor. Pero simplemente teniendo en cuenta esos 3 pilares como hemos tenido aquí, pues se consigue una finca que era un desastre y que era una ruina, a una finca pues que cada vez se está poniendo un poquito mejor.